Me gustaría que por favor me comentaras en qué consisten los CIES. Pues los centros de internamiento para extranjeros que existen en el Estado español y en la Unión Europea y en otros países receptores de inmigración son un instrumento de represión de lo que estos estados llaman flujos de inmigración clandestina o ilegal o irregular, ¿no? Son pequeñas cárceles que son en realidad centros logísticos para recluir, privar de libertad a las personas que están en territorio, en este caso español, y que por encontrarse en situación irregular se les ordena una expulsión, se les aplica una orden de expulsión. A la espera de ejecutar esa orden de expulsión, se hacina a los seres humanos en este tipo de centros que, insisto, privan de libertad a las personas sin haber cometido ningún delito. Están en condiciones, diríamos que peor que lo que podría estar una persona que ha cometido un delito, porque en este caso es una falta la que ha cometido la persona. Existen cosas muy preocupantes en los centros penitenciarios, no ocurren cosas más que preocupantes, pero los CIE son auténticos agujeros del Estado de Derecho, al menos en este país y probablemente en muchos otros de la Unión Europea. Con la ley de extranjería española, que es durísima y que es rechazada por cualquier colectivo o organización como puede ser CEAR, que defendemos los derechos de las personas migrantes y refugiadas, el hecho de que una persona haya entrado sin permiso de residencia a territorio español o lo haya perdido, no es un delito, es una falta administrativa. Pero estos centros, para empezar, no tienen delincuentes dentro, no tienen recluida gente que ha sido juzgada, ha tenido una defensa efectiva. Una cárcel está gestionada y custodiada, etcétera. Evidentemente en el perímetro habrá Guardia Civil, pero en el interior hay funcionarios civiles penitenciarios. Los CIES, todos los 9 CIES que hay en España, están custodiados por la propia Policía Nacional. Es decir, la persona que ha delinquido, pues se le aplica una condena, que es una medida punitiva, no cabe duda de eso tampoco, y que lo va a pasar mal en la cárcel, tampoco parece que vaya a haber duda, pero un recluso en un centro penitenciario, teóricamente al menos, el sistema le va a aplicar medidas de reinserción, para que cuando no cumpla su pena, vuelva a la sociedad y se reinserte en ella, ¿no? Los CIES están pensados absolutamente para lo contrario. Están pensados para deshacerse de los seres humanos. Todo lo contrario que puede ser una reinserción, una integración en la sociedad. Están pensados para proceder a su eliminación en la sociedad, tratarles como residuo social, ¿no? No caben en este mundo. Mucha de la gente que ha estado y que está es gente que ha estado legalmente en este país. Primero, porque todos los seres humanos somos legales. Segundo, porque aunque se empeñara el Estado español en criminalizar a las personas inmigrantes, hay que recordar que de salir de un Estado y entrar a otro en cualquier momento es un derecho reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de personas que contaban con su permiso de residencia y de trabajo en España. En muchas ocasiones, en el momento de renovar, uno de los requisitos es que mantengas el empleo, que hayas trabajado lo suficiente durante el periodo en el que has contado con la autorización de trabajo, etcétera. Y en la situación económica y laboral en la que nos encontramos ahora mismo en España, pues está habiendo un montón de irregularidad sobrevenida, es decir, de personas que tenían los papeles dichosos y con todo lo que cuesta lograrlos, pues luego los pierdes porque la situación está muy mal, ¿no? Vuelves al circuito de la irregularidad y eres, por lo tanto, susceptible de ser identificado y de que se te aplique una orden de expulsión y, por lo tanto, un internamiento previo en estos centros.